Y en esta noche quiero hablar un poquitito de un pasaje que está en Salmo. Quiero que vos y yo podamos mirar ahí en un ratito, pero antes te voy a plantear algunas preguntas para hacer. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque muchos se quieren detener en hacer muchos razonamientos, muchas preguntas y se creen hasta cultos, inteligentes, buscándole la vuelta a cada enseñanza de repente de los principios del Señor. Le buscan la vuelta a todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, le dan la vuelta a todos los principios del Señor y no lo hacen con la intención de conocerle de verdad, de enamorarse de Él, de vivir sus principios, sino por el simple hecho de tratar de buscar algún defecto, un error y generar con eso burla o generar con eso mala onda. ¿Verdad? No es como de repente muchos de ustedes tratan de buscar preguntas hacia una persona para enamorarse de ella, saber si, sino que de repente como otras personas que van averiguando información solo para recabar lo malo y tratar de tirar mala onda, siendo que hay muchas preguntas que vos y yo podemos hacernos que son mucho más productivas y agregan valor verdadero a nuestra vida. Por ejemplo, fíjense 7 preguntas que vos podés generarte sobre tu vida en el área que sea y que de verdad van a agregar valor. Pues yo te pregunto, ¿qué valor agrega para tu vida saber cuál lo que es el nombre y apellido de con quién se casó a Caín, por ejemplo? ¿Verdad? No es que en tu currículum, ¿verdad?, va a decir, este va a ser gerente, ¿verdad? Sabe el nombre de la esposa de... ¿verdad? Ninguna chica te pregunta a vos a la hora de enamorarte de decir si acepto o no. ¿Vos sabés el nombre de la esposa de Caín? ¿Verdad? O sea, hay muchas preguntas de estas que de repente no... ¿verdad? Vos no ganás más plata por saber eso de repente. O sea, no suman. Pero hay otras preguntas que sí son importantes y deberías hacerte, porque como decía John Maxwell, ¿verdad? Crecemos tanto por nuestras respuestas que obtenemos, pero también por las preguntas que hacemos. Pregunta 1, que vos deberías hacerte y analizar y poner de repente atención a esto. Chiquitito salió ahí, ¿verdad? ¿Qué debo eliminar de mi vida que me impide alcanzar todo mi potencial? Porque a veces nosotros decimos, dentro de mucho tiempo va a venir lo mejor de nuestra vida, pero vos no te das cuenta que ya tenés 20, 25, 30. ¿Y cuándo es lo que va a ser tu mejor momento si no es ahora? ¿Cuándo es lo que vamos a ver tu mejor versión? ¿Cuál va a ser ese momento donde tu máximo potencial, vos no digas, ahora miren que ahora estoy viviendo en mi máximo potencial? ¿Cuándo va a ser ese día? Algunos siempre le buscan excusas y a los 20 no era, a los 30 tampoco, a los 40 tampoco, a los 50 ya no puede y nunca. ¿Qué tenés que eliminar vos de tu vida para que se vea tu máximo potencial? Otra pregunta que deberíamos hacernos y que agrega verdadero valor a nuestra vida, ¿vos estás huyendo de algo o corriendo hacia algo? Porque hay gente que huye del compromiso, hay gente que huye del estudio, hay gente que huye del casamiento, hay gente que huye de mejorar en el lugar que está. Hay gente que está corriendo pero huyendo de algo. No está corriendo hacia una meta, hacia un objetivo. Otra pregunta para ponernos a analizar, ¿qué puedo hacer para usar mejor mi tiempo? ¿Cuántas horas al día, de las 24 horas al día, cuántas horas son beneficiosas para vos? Hay una ley que vos tendrías que conocer, se llama la ley de Pareto. ¿Qué dice esta ley? Que el 20% de lo que vos y yo hacemos genera el 80% de lo que generamos. O sea, hay un 20% de tu jornada, de tu actividad, de tus acciones que generan el 80% de lo que vos generás. ¿Cuál es ese 20% en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que generan todo el 80% que de repente vos generás? Deberíamos analizar. Otra cosa que podría agregar valor, pregunta 4. Avanzamos ahí. ¿Cuál es mi pasaje favorito de la Biblia para mí mismo? Estamos en la casa del Señor. O sea, los que frecuentamos este lugar lo hacemos porque decimos creer en el Señor, porque creemos que algo positivo pasa para nuestra vida al adorarle, a buscarle. Entonces, ¿cuál es tu pasaje favorito para tu vida?
el que vos tomás cuando estás mal, el que vos cuando necesitas recargarte de fe, energía, ese es tu pasaje, esa es tu... ¿Cuál es? Porque a veces estamos tan vacíos que ni siquiera tenemos un pasaje del cual sostenernos en esos momentos. Otra pregunta, ¿qué cosa es imposible para mí? Creo a Dios y planifico cómo alcanzarla porque creo en Él. ¿Qué es eso imposible? Tal vez voy a, por mis condiciones económicas, es imposible soñar con hacer la facultad o hacer un posgrado, un masterado, una especialización. Tal vez puede ser una realidad imposible para tus finanzas. ¿Será que eso le puedes creer a Dios de que Él pueda arreglar? Y bueno, vos planificás, vos seguís avanzando hacia eso. ¿Qué será que es eso imposible? ¿Hay algo? Porque si creemos en el Dios de lo imposible, deberíamos actuar en consecuencia a un Dios de lo imposible. ¿Qué influencias externas me están haciendo mejor o peor? Otra pregunta para mirar. ¿Qué influencias tengo de afuera que me están haciendo peor? Amistades que de repente siempre me llevan por mal camino, siempre me hacen comer de más o ir a lugares que no debería ir o estancarme ahí horas y horas y días, tal vez viendo solamente la tele y no sumar nada a mi vida, o caer siempre en el mismo pecado. Y ponete también a pensar cuáles son las que te hacen mejor. Personas con las cuales vos estás, que te llevan por buen camino, que te empujan a más, que te tiran para arriba. Para analizar. Y última pregunta que te sugiero hacerte en algún momento y buscar respuesta. ¿Qué puedo hacer por alguien que no tiene la oportunidad de retribuirme? Muchas veces solamente hacemos algo por alguien que sabemos que va a poder retribuirnos después por eso. ¿Verdad? Y eso cualquiera puede hacer. ¿Verdad? ¿Qué fue lo último que vos hiciste por alguien que vos sabés que no tiene forma de retribuirte? Algo. Ponete a pensar y de repente encontrás muchas respuestas. ¿Saben qué? Fíjense este pasaje de la Biblia y ahí vamos a tratar de encontrar respuestas a muchas cosas que tienen que ver con nuestra fe. Salmo 20, versículos 7 y 8, 2 puntos de vista. Dice la Biblia, estos, está hablando de los que no le tienen al Señor, confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Como en ese tiempo seguimos estando en tiempos de guerra. Y sabemos que nuestra lucha no es ahora de repente un moquete mano a mano. Como la Biblia dice, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Esa lucha espiritual, esa lucha de principios, esa lucha de pensamientos, de ideologías, esa es la lucha que estamos vibrando en este tiempo, en este siglo. Esa es la lucha que ahora nosotros estamos enfrentando, principados, gente que tiene autoridad en lo espiritual, pero para el mal y contra lo cual estamos luchando, potestades del mal que tienen lugar sobre una nación, sobre una ciudad, a veces sobre un barrio, a veces sobre una manzana, sobre una casa. Con todo lo negativo que ahí el enemigo puede obrar. Es por eso que al hombre natural, ¿saben qué? Las cosas del espíritu le parecen locura. Fíjense en este pasaje, las cosas, es como que el natural confía, necesita algo que tocar, algo que tener para confiar en algo. Acá dice, ellos confían en carros, en caballos, o sea, es como que te están diciendo, bueno, ¿vos en qué es lo que confías? Y vos le decís, confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. O sea, es medio ilógico en una guerra pararte mano a mano, acá estás vos, allá están los enemigos, y ellos te dicen, bueno, nosotros lo que tenemos son estos caballos y estos carros y con esto te vamos a reventar. ¿Vos qué tenés? El nombre del Señor. O sea, mirando así, ustedes mirando ahí los dos lados, es medio ilógico que vos te pares en una guerra como esta, ¿verdad? Y mucha gente por eso no entiende, por eso es como que no puede agarrar la fe porque pareciera ser algo invisible, ¿verdad? ¿Dónde es lo que está lo tuyo? ¿Dónde es lo que está? Y ¿saben qué? Jehová, y es algo que con el tiempo vas a tener que entender sí o sí, nuestro Dios
muchas veces te va a quitar aquello que el diablo quiere añadir. Porque ¿saben qué? El diablo es experto en querer añadirnos a nosotros cosas externas que se puedan tocar, que se puedan ver, que se puedan colgar en algún lugar como para hacerte sentir más fuerte, más poderoso. Siendo que Dios no necesita nada que vos puedas tocar, que vos puedas ver, colgar en algún lugar como para que vos seas más poderoso. El trabajo principal de Satanás es agregar algo a tu vida que te quite la total y absoluta dependencia de Dios. Ese es su trabajo. Agregarte un contacto y vos estás ahí por ese contacto que está y vos estás feliz y no dependés 100% de Dios, dependés de ese contacto. Vos dependés de tu trabajo, ¿verdad? Sí, yo confío en Dios, pero en realidad vos confías en el salario que ahí ganás, en el puesto que ahí vos tenés. Y en la perspectiva futuro que ahí puede ser que tengas. El diablo es especialista en agregar cosas así. ¿Por qué? Porque el diablo mismo sabe que los que confían en su caballo, en su carro, van a terminar derrotados. Pero les hace sentir aún más poderosos. Y muchas veces ahí viene nuestro problema como hijos de Dios. Que se nos aparenta que el otro tiene caballos y carro y yo estoy solo con mi Biblia. Con mi alabanza. Y el otro tiene más poder. Por eso cuando vos confías en Dios te trae el caballo. Te trae el carro como para que vos empieces a confiar en ese caballo, empieces a confiar en ese carro. Y por ello, ¿saben qué? Dios una y otra vez en nuestra vida tiene que eliminar el caballo y el carro que podamos tener para que volvamos a confiar única y absolutamente en Él. Por eso muchas veces como hijos de Dios no caminamos así de una hacia arriba. Porque el Señor nos levanta, nos da trabajo y ¿qué pasa? Dejamos de buscarle como le buscábamos cuando no teníamos trabajo. Porque ya tengo pues trabajo. En vez de seguir buscándole como cuando no tenía trabajo para llegar hasta el puesto más alto que haya en ese lugar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos así, consigo trabajo, dejo de orar. ¡Pum! Me despiden. Tengo que empezar otra vez a orar con todo para... Y así vive mucha gente. Dios le da algo positivo y deja toda esa intensidad, toda esa búsqueda y el diablo te juega. Te juega de esa manera. Hay veces que Dios tiene que quitarte todo lo que tenés. Porque el que te añadió lo que tenés fue el diablo. O vos permitiste que venga de parte de él. Se consagra, tiene su novia. No puede más estar Dios presente. No, mi novia se va a poner celosa. Y cosas más canadas, ¿saben qué? David, ¿ustedes se acuerdan la historia de David en frente a Goliat? ¿Qué fue lo que Saúl le propuso a David? Que use ¿qué cosa? Que use su armadura. Y David, ¿cómo iba? David decía, yo voy a vencerle a este por la fe que tengo. Es un incircunciso y nosotros los que tenemos pacto con Dios somos... David sabía que esa era una añadidura que tal vez ante los ojos de los hombres le iba a hacer parecer más seguro, más poderoso, más representativo. Pero él no necesitaba otra cosa que su fe. Vos no necesitas otra cosa que tu fe. Vos no necesitas el contacto del político de turno ni ahí. Vos no necesitas estar en el cargo más alto que pueda estar ahora o ser de la familia más remunerada. No necesitas eso. Vos lo que necesitas es tener fe en el Señor. Isaías capítulo 6. Hay una historia que grafica bien claro esto. Isaías 6, versículo 1. Murió el rey Uzías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Para Isaías fue un momento terrible, catastrófico. Entró en depresión porque había muerto el rey Uzías, el que le protegía, el que le guardaba. Él era ya el único profeta que quedaba bien, sin apartarse del camino de los principios del Señor. Y tuvo que llegar a ese punto donde él, deprimido, en oración, tuvo que ver al Señor así como estaba, sentado en el trono. Y ustedes miran los otros versículos y sigue
agregando los ángeles, sigue agregando todo lo que había ahí. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que matar tu rey terrenal para que vos puedas volver a ver a tu rey celestial. A veces vos y yo tomamos como un rey terrenal nuestro vehículo, nuestro trabajo, nuestros títulos, nuestra posición, nuestros recursos, lo que sea. Y eso te aparta del camino del Señor. Dios quiere que vos y yo seamos prosperados, vayamos a ser. Claro que quiere. Pero por encima de eso, Él prefiere que vos y yo le sigamos teniendo a Él como el Rey por encima de todo. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Isaías se apoyaba en esa protección terrenal que le daba Usías. Y temía lo que le podía pasar ahí. Hasta que al orar ve a Dios en su grandeza, en su trono. Y le ve a Dios. Dios no estaba preocupado, no estaba amedrentado, no estaba angustiado. Estaba con todo su esplendor. Tal vez hoy te encuentres angustiado, preocupado, destruido porque tu rey terrenal se fundió. No encontrás alternativa. ¿Sabes qué? Creo que va a ser hora que hagas, que empieces a buscarle nuevamente a tu rey celestial. La gente, ¿saben qué hace? Habla muchísimo, pero ora poquísimo. Y ahí está el grandísimo problema. Hablamos muchísimo, nos preocupamos muchísimo, sufrimos muchísimo y aún así oramos poquísimo. Algo no está bien. A veces, ¿saben qué pasa? Razonamos muchísimo, leemos muchísimo, contactamos muchísimo y oramos poquito. Entonces, hasta que vos y yo no lleguemos al punto de involucrarnos con el Señor de verdad, no querer dar vuelta a todos los principios, a todas las cosas, razonamiento, encontrar el porqué de todo, sino tirarnos nomás a Él. Hasta que no nos demos cuenta que el problema, que muchos no se dan cuenta, es que el diablo siempre te va a llevar, siempre te va a querer buscar una opción lógica para que vos no puedas creer en lo ilógico que es Dios. El diablo siempre va a querer tirarnos o plantearnos una opción lógica. Si le hablas a fulano, tal vez te da trabajo. Algo lógico. Siempre va a querer tirarnos hacia algo lógico, siendo que Dios siempre hizo las cosas de forma ilógica. A su manera, conforme a su voluntad, conforme a su tiempo. Y hoy yo vamos a tener que entender eso en algún momento de nuestra vida, porque el objetivo del diablo siempre va a ser crear una opción donde vos pongas tu confianza y tu fe. Él no tiene problema en quién o en quiénes vos confíes, con tal que no sean Dios. Ahora mismo, ahora y en quién lo que vos estás confiando. Tu felicidad está depositada en un muchacho, en una chica, en que venga un extra, en que venga. Muchas veces no está de lleno en Dios. El enemigo no tiene problema de darte y proponerte muchas cosas, con tal que vos no confíes en Dios. Y hasta que vos y yo no nos demos cuenta de eso, va a seguir el problema. Muchas veces, ¿saben qué? Nuestra tormenta está solo en modo de espera al momento que pongamos nuestra confianza 100% en el Señor. Y yo quiero llevarte a ese punto y con eso termino. Yo no sé cuál sea tu realidad ahora, pero ¿saben qué? Cuando estamos muy mal, necesitamos del Señor para tener nuevas fuerzas, nuevo ánimo, para que las cosas estén bien. Cuando estamos más o menos, necesitamos muchísimo de parte del Señor. ¿Para qué? Necesitamos muchísimo del Señor para no irnos hacia abajo y poder irnos hacia arriba. Y cuando estamos súper bien, necesitamos inmensamente de Dios. Porque ¿qué pasa? Muchos están bien y están ya ahí pensando, y bueno, vamos a ver cuánto dura, porque en cualquier momento, ¿verdad?, vamos a disfrutar mientras dure. Cuando estás bien, vos necesitas más todavía de Dios para que eso siga y pueda romper más barreras y límites todavía. Por eso ahí donde estás, yo te animo en esta hora. Cerrá tus ojos por un ratito. Y tal vez hoy nosotros estemos mirando cómo se miraba esta aparente batalla que iba a terminar mal para los hijos de Dios. Tal vez eso puede ser lo que vos estés pensando ahora mismo.
Y decís, pero el enemigo tiene carros, caballos, tiene poder, tiene contactos, tiene lo que yo no tengo, está en el lugar donde yo no estoy. Tal vez vos pensabas así hasta este momento. Pero yo quiero llevarte a que empieces a pensar como la palabra del Señor nos dice que debemos pensar. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Porque ellos caerán, se debilitarán, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Si vos hoy salís de este lugar por encima de lo poco o más o menos o mucho que puedas tener, aferrándote por encima de esa circunstancia y situación al nombre de Jehová, no interesa cuáles sean los carros o caballos de tus enemigos, ellos se van a debilitar y van a caer. Dios va a obrar, no sabemos de qué manera, pero vos te vas a levantar y vas a andar. Yo te animo ahí donde estás, pedirle perdón a Dios si hasta ahora vos te lamentabas, si hasta ahora vos de repente te sentías menos por no tener lo que aparentemente otro tiene, de qué agarrarse, de qué sostenerse. Vos decís, pero él por lo menos tiene un papá que tiene recursos, o él por lo menos tiene un título, o él por lo menos tiene un trabajo, o él por lo menos tiene una pareja, o él por lo menos tiene vehículo, o tiene casa, o tiene no sé qué. Nada de eso, todo junto, todo sumado incluso, tiene más valor para tu presente y para lo que va a ser un futuro de gloria que el nombre de Jesús. Porque una buena familia se puede destruir en cualquier momento sin que esté Dios de por medio. Una buena administración sin principios y valores sanos, saludables, se puede ir en cualquier momento. O incluso tener todos los recursos humanos que uno pueda tener financieramente hablando, no le garantiza a uno una felicidad plena. Yo te animo a que vos en esta noche te agarres del nombre de Jesús. Agárrate del nombre de Jesús de tal manera que le tomes como lo primero para tu vida, como lo más importante, como lo más valioso. Porque una de sus promesas que está en Deuteronomio 28, dice que una de las consecuencias de la obediencia, una de las bendiciones de la obediencia, es que Dios va a terminar poniéndote como cabeza y no como cola. Y no va a interesar las opiniones, las comparaciones que la gente va a querer hacer. No va a haber explicación, pero la gracia y el favor de Dios te va a acompañar y vas a terminar siendo cabeza en el lugar que te propusiste ser. En el lugar donde el Señor quiere que vos estés, quiere su voluntad que vos ahí estés en ese lugar. Yo le estoy hablando a aquellos que anhelan en el área, en el rubro que están, llegar a los primeros lugares. Que están ahí en la competencia, que están ahí intentando forjar un futuro de éxito. No le estoy hablando a aquellos que desean simplemente respirar el aire y tener un lugarcito para quedarse. Estoy hablando a aquellos que de verdad anhelan ir por todo lo que esta vida puede tener para ellos. Agárrate en esta hora del nombre de Jesús. Agárrate del nombre que es sobre todo nombre. Invoca su nombre, no interese quién esté enfrente tuyo. No te achiques ante la gente que afuera puede parecer grande, porque aún ellos tiemblan ante el nombre de Jesús. Porque aún a ellos les conmueve el nombre de Jesús, y te agrego más, porque aún ellos necesitan desesperadamente más del nombre que es sobre todo nombre. Agárrate del nombre de Jesús en esta hora. Empezá a verte como Dios te ve. Dios no te ve de menos porque el caballo y el carro no esté ahí. Es el diablo el que te quiere hacer creer que sos menos por eso. Vamos, agárrate del nombre de Jesús.